Esta exposición exige separar un poco lo que todavía es ciencia ficción de lo que realmente está ocurriendo en materia de avance tecnológico y la imbricación con la misma naturaleza humana. Y yo pensaba, cuando se me invita a exponer sobre transhumanismo y neohumanismo, empiezo inmediatamente a buscar qué es lo que es esto del neohumanismo porque no tengo idea. Y es lo mismo que decía el profesor Samagni, es decir, hay una orientación de renovar el humanismo para hacerle frente a una excesiva tecnificación de la vida humana que está alcanzando su cota máxima en lo que se llama posthumanismo, con un antecedente en el transhumanismo, y en el debate que lleva ya algunas décadas sobre el human enhancement, el mejoramiento humano. Y yo querría decir que, aunque aparecen contrapuestas estas dos orientaciones, creo que tienen una raíz común en el núcleo del humanismo renacentista, que inaugura una era que después culmina en la Ilustración, de independencia respecto del creador. Y por eso le voy a dar un enfoque que, como subtítulo, tiene una reflexión desde la sabiduría cristiana y sus paradojas. Porque esta idea emancipadora, en la que se llega a un cierto antropocentrismo, se va radicalizando en una línea que es claramente, culmina con la ideología tecnocrática, de la que ya hablaba el Papa Pablo VI como una de las grandes amenazas de la tardomodernidad, pero que también culmina en los intentos del mismo humanismo por evitar estos excesos de la razón calculante y dominadora. Y lo que en algunas partes logré averiguar aparece como neohumanismo, tiene esa orientación en la que el ser humano ya no es el centro ni la cúspide dominadora de la naturaleza, porque se reconocen los elementos valiosos en esa naturaleza dominada y explotada. En el fondo, por ejemplo, Leonardo Boff ha escrito cosas relacionadas con transitar de una pura antropología antropocéntrica a una que es ecologista. Todo el movimiento ecologista, incluso el movimiento antiindustrialista que viene del ecologismo, tiene esa connotación de un humanismo que se resiste al avance tecnificador. Y esto, puesto en contraste con el transhumanismo, claro que es un choque, pero nacen del mismo origen, que es que el hombre se constituye en el centro de la creación. Un neohumanismo que enfatiza la importancia de cultivar valores como la empatía, la comprensión, la sabiduría, la conexión armónica con el resto de la naturaleza material, por supuesto que es un contrapeso a un simple transhumanismo que pretende alcanzar el paraíso perdido mediante la exacerbación de los medios tecnológicos. Pero yo no olvidaría este origen común y voy a proponer unas definiciones muy breves de tres orientaciones que se pueden articular jerárquicamente para reflexionar sobre ellas, teniendo como trasfondo que el neohumanismo, digamos, mientras no recuperemos la teología, no las tiene todas consigo tampoco. Y voy a hablar sobre todo de transhumanismo, pero tratando de englobar aquí estas dos orientaciones, una previa, el mejoramiento humano, human enhancement, y otra radicalizadora, que es lo que se ha llamado el posthumanismo. La idea del human enhancement, del mejoramiento humano, se refiere sobre todo al usar intervenciones tecnológicas, sobre todo las biomédicas, pero también otras, para mejorar la forma o el funcionamiento humano más allá de lo necesario para mantener o recuperar la salud. Y a partir de esa definición se producen todos los problemas relacionados con la frontera
entre la salud, la normalidad de la naturaleza, que presupone un concepto de naturaleza que está totalmente discutido, y lo que es llevar las posibilidades de la naturaleza más allá de sí mismas. Ese problema está planteado ya a nivel de los debates bioéticos sobre el mejoramiento humano. Pero, ¿qué pasa cuando ya hablamos de transhumanismo, que busca mejorar y trascender las limitaciones biológicas y mentales, e incluso más recientemente morales, de la condición humana a través de la aplicación de la tecnología y de la ciencia más avanzada? Desde la biotecnología hasta las tecnologías de la información, hasta la inteligencia artificial, la cibernética, etc. Ya damos un paso más. Ya se trata de ampliar las capacidades, no solamente manipulando, por decirlo así, lo que ya está en la naturaleza, sino incrustando tecnología para que eso trascienda totalmente lo que es la naturaleza humana. Sin embargo, ahí todavía se tiene el paradigma del ser humano en el cual se realizan estas modificaciones. Pero los que defienden el posthumanismo cuestionan la noción misma de lo que significa ser humano. Con lo cual ya los mismos criterios anclados en la naturaleza para saber si esto es bueno o no es tan bueno, se disuelven cuando seres humanos empiezan a promover la idea de superar incluso la especie. Aquí ya está una idea, estamos rayando la ciencia ficción, ¿no? De esta evolución que supuestamente se ha producido de modo espontáneo y azaroso, que sea ahora dirigida por la inteligencia humana para superar sus propias condiciones de ser. Esta distinción ya plantea entonces problemas sobre la relación entre naturaleza y normalidad, porque ya hemos sido protagonistas como especie biológica de mejoramientos intraespecíficos que llegan hasta el día de hoy. De hecho, yo les podría decir que ustedes en este momento, aunque no lo sabían, están hablando con un transhumano. Soy yo. Porque en diciembre, como quizá varios de otros de ustedes, me sometieron a una operación a corazón abierto y tengo 4 bypasses después de 5 paros cardiorrespiratorios. Y sin embargo estoy vivo. ¿Y eso qué es lo que es si se lo hubiéramos contado a un señor del siglo XIX? Es un transhumano, evidentemente, ¿no? En el siglo I, 24 años era la esperanza de vida. Hoy en muchos países es 85, en otros 78. ¿Qué es eso sino un transhumano visto desde el punto de vista de un humano del siglo I? Por tanto, es un problema que hay que comprender también en esta perspectiva de continuidad y respecto del cual yo voy a proponer un enfoque desde la sabiduría cristiana, porque creo que es el que ayuda a no simplemente estar a favor o en contra. Yo les conté a los estudiantes que iba a venir a esto, a hablar de transhumanismo aquí a la academia, y me dijeron, profesor, ¿y usted va a favor o en contra? Y les dije, bueno, ese es el problema, precisamente, porque desde un enfoque, desde la sabiduría cristiana, nos permite comprender mejor lo que está pasando, las grandes aspiraciones del corazón humano que hay detrás de esto, y por tanto también cuál podría ser el enfoque más correcto para abordarlo. Michael Sandel, en un libro que se llama Contra el perfeccionismo, ha propuesto precisamente, entre otras muchas cosas, por qué el perfeccionismo no es tan bueno como parece, y en segundo lugar, por qué incluso hay que llegar a cuestiones teológicas y religiosas para abordar en su completitud el problema. Y esta revisión desde la sabiduría cristiana creo que es algo obvio para un creyente, puesto que cree que hay una revelación del Creador y por tanto que el tema de la emancipación radical, de si la única opción que importa es esta, yo o Dios como fin último, es un problema ético, o también Dios o yo como creador de mí mismo, que es un problema metafísico. Esas cuestiones se pueden plantear en toda su profundidad
para un creyente desde la fuente divina de revelación que ilumina la frontera entre un progreso razonable, aunque proceda de un impulso a una emancipación desordenada, y un proceso de autodestrucción bajo el pretexto de emancipación, que es la esencia de todo pecado y está en el relato del Génesis. Claro que un creyente no puede oponer su fe en un mundo secularizado, pero el problema del no creyente es peor, porque el no creyente, en cuanto que no cree en Dios, debe encontrar que esta sabiduría cristiana es sorprendente, porque ilumina todos estos problemas y no fue inventada por una mente sobrehumana, fue inventada por seres humanos primitivos. ¿Cómo lo hicieron? De manera que también para el no creyente este enfoque plantea luces nuevas. Y yo sugiero las siguientes, tomando puntos que para los creyentes serán muy familiares, pero que se replantean a propósito de esta especie de sobrenaturalidad tecnológica, que es, en definitiva, el transhumanismo. Primera idea. San Agustín dice, comentando la tentación de la serpiente en el paraíso, seréis como dioses, que eso mismo es lo que el Creador quería, que los humanos fueran como dioses. Solamente que hay que elegir entre dos formas, o ser como dioses según Dios y en sumisión a un conocimiento del bien y del mal que no depende de nosotros, o ser como dioses contra Dios en un programa de emancipación radical. Esto está presente evidentemente en el programa transhumanista. De hecho, hay una, no sé si estadística, pero la inmensa mayoría de los autores transhumanistas de este movimiento son no creyentes. Hay algunos que son creyentes y que están buscando aquí mejoras tecnológicas, etc. Pero hay otros que tienen toda una ideología que es simplemente la exacerbación de la emancipación respecto de la creación y, por tanto, respecto del creador. Y yo sugiero que para entender el fenómeno se piense, y con esto voy a terminar, los voy a mencionar simplemente porque se me fue el tiempo, pero se piense en dos ámbitos del pensamiento cristiano en el cual, en realidad, en el fondo siempre ha estado el anhelo transhumanista e incluso posthumanista, que permiten comprender a nuestros amigos del movimiento transhumanista. Son las verdades sobre los dones en el jardín del Edén y las propiedades de los cuerpos resucitados. El transhumano en el Edén eran Adán y Eva. Piensen, por ejemplo, en el don de la inmortalidad. No iban a morir. ¿Y acaso no leemos en los escritos transhumanistas que dos objetivos importantes son disminuir el envejecimiento y después, en lo posible, no morir? Ahora, ¿cómo sería un mundo de inmortales, pero con todas las limitaciones morales que implicó la caída original? ¿No sería horroroso? Lo plantea Benedicto XVI en una de sus encíclicas. ¿Qué tan deseable sería vivir tan largo? Pensémoslo. O, si no se superara la inmortalidad, pero sí la vejez y la muerte por decaimiento, ¿qué tan feliz sería el mundo en el que hubiera solamente muertes violentas e inesperadas y no deseadas? El segundo don es el de la impasibilidad, que es la inmunidad de todo dolor. También hay un autor transhumanista que ha escrito un libro, se llama el Imperativo Hedonista, en el que sostiene que ya es posible eliminar todo dolor y todo sufrimiento. Y por lo tanto tener un sistema en el que los incentivos para la vida sean distintos niveles de dicha. Bueno, ese es un don preternatural que es una aspiración cristiana. De hecho, el cristianismo promueve el alivio del sufrimiento en todas partes del mundo. Pero ¿es deseable eliminar todo sufrimiento?
¿Se puede motivar a las personas solo con distintas escalas de dicha? Deme 2 minutos. O en realidad, puesto que hay otros males en el mundo, la eliminación del sufrimiento sería un mal. No tener la reacción adecuada frente al mal, ¿sería eso mismo un mal? Y lo mismo, otro autor, hay otro don preternatural que es la integridad, el dominio completo racional de las pasiones, y por tanto un orden moral recto. Otros autores, Savulescu y una coautora, han escrito sobre el imperativo del mejoramiento moral, moral enhancement, porque dicen, si mejoramos todo lo demás y tenemos transhumanos mucho más fuertes, mucho más inteligentes, pero con mala voluntad, esto va a ser un infierno. Mis estudiantes, cuando les conté esto, me dijeron que casi todas las novelas que ellos han leído, videojuegos, películas transhumanistas, son distópicas y un infierno. Por tanto, el anhelo que está detrás de esto es este, y es un anhelo cristiano. Lo mismo pasa con la ciencia infusa, que es el mejoramiento intelectual. Pero hay un don en el paraíso del que nunca se hace cargo la tecnología, que es la gracia infusa, por el cual hay lo que hoy día se llama santidad. Y el modelo de santidad que propone el cristianismo es la inversa del transhumanismo. No es un superhombre, sino que es un Dios hombre, que se hace más bajo para que nosotros nos hagamos más altos. Entonces, la paradoja cristiana, que es la paradoja del Dios hombre, y la paradoja de la cruz, es radicalmente opuesta, me parece a mí, no a progresos puntuales en la línea tecnológica, sino a la mirada de fondo de que pueda haber un sustituto tecnológico del paraíso terrenal. Y dejo para otra ocasión hablar del sustituto tecnológico del hombre resucitado, porque también aparece en autores transhumanistas y sobre todo posthumanistas. Pero en la medida en que la esperanza se pone en la tecnología y no en el verdadero Dios del cual vendrá esa transmutación, que es el verdadero posthumanismo, creo que corremos muchos peligros, como bien decía el profesor Samaño. Muchas gracias.